Yo llevo años hablando de estos temas y doy muchas charlas, muchas clases, muchos cursos y siempre pongo una diapositiva que se ve un periscopio que está en un campo abierto y dice, veo humanos pero no veo humanidad, ¿no? Es verdad que la humanidad, la humanización es algo intrínseco al ser humano. Solo los seres humanos pueden humanizar. Los animales no pueden, es algo intrínseco nuestro. Pero que sea intrínseco nuestro no significa que lo sea siempre, ¿no? O sea, no siempre humanizamos, no siempre tenemos esa característica en nuestra forma de actuar, ¿no? Parecería todavía más intrínseca esa característica a los que nos dedicamos a la sanidad, a los profesionales de la sanidad. Pero desgraciadamente tampoco es así. Digo que debe ser intrínseca porque a nosotros nos dedicamos a esto porque, bueno, pues porque ha surgido esa vocación, ¿no? Vocación es una palabra muy bonita que viene del latín, vocatio vocationis, que significa llamada, ¿no? Entonces hay determinadas profesiones que son vocacionales porque se ha oído esa llamada, pues como puede ser el sacerdocio, el magisterio o las profesiones sanitarias, ¿no? Es decir, esa llamada que hemos sentido nosotros no es otra que la de poner nuestros conocimientos al servicio de los demás. O sea, no es para enriquecernos nosotros, sino para brindarlo a los demás en su época de la vida o en sus fases de la vida más frágiles, ¿no? Como puede ser la enfermedad. Esa vocación que deberíamos tener al principio, digo que deberíamos porque desgraciadamente hay muchos profesionales que se dedican a esto sin haber tenido esa llamada, sin esa vocación, con otros motivos, ¿no? Esa vocación, desgraciadamente, tal y como estamos, bueno, en el mundo en el que vivimos y fundamentalmente en el mundo sanitario, con el tiempo se va perdiendo, porque hay muchos factores externos que nos empujan un poco a, bueno, pues a perder esa vocación o a hacerla o a olvidarnos de ella, ¿no? Vivimos en una sanidad sobresaturada, con una sobrecarga de trabajo tremenda, con unas condiciones laborales muy malas, con una precariedad absoluta de recursos, y cuando digo recursos me refiero fundamentalmente a recursos humanos, ¿no? No existe una comunicación real, nos sentimos muchas veces desprestigiados, denostados, poco cuidados. Es decir, todo eso mina esa vocación. Empezamos a difuminar, ¿no?, el objeto de nuestra profesión, que es el ayudar a otros seres humanos, el cuidarlos, el sanarlos, si podemos, ¿no? Y muchas veces cuando dices, bueno, es que hay que humanizar la sanidad, muchos profesionales dicen, pero ¿qué pasa? ¿Que yo soy inhumano? ¿Yo no hago esto? ¿No? Eh, Individualmente probablemente ninguno de nosotros seamos inhumanos y nuestras actuaciones individuales sí sean, tengan ese matiz de humanización, ¿no? Pero realmente te das cuenta que el sistema no está humanizado, ¿no? Y muchas veces trabajamos en un equipo en el que la forma de trabajar tampoco está dirigida en ese sentido. El sistema sanitario es un engranaje que nos engulle y que en vez de estar pensando en el foco, ¿no?, en para qué han sido creados, que es para dar asistencia y ayuda a los demás, se fijan en otras cosas, ¿no?, en las cifras, los números, las tasas, la mortalidad, el gasto sanitario. En vez de enfocar, que es importante, o sea, yo no digo que todo eso no sea importante, lo es, pero eso también difumina el foco de nuestra atención, ¿no?, que somos las personas. La sanidad no la forman las camas ni los hospitales, ni los respiradores que ahora están tan en boga, ¿no?, con la pandemia. La sanidad la formamos las personas. Si no hubiese enfermos con sus familias correspondientes, no habría asistencia sanitaria. Si no estuviésemos los profesionales, que somos los que, los que llevamos todo este sistema adelante, tampoco existiría, ¿no? Es decir, que hay que olvidarse un poco, darle la importancia que tiene a todos estos factores económicos, organizativos, etcétera, etcétera, para centrarlos no en lo que están centrados, sino en lo que realmente es importante, ¿no?, que somos las personas. Esto supone un cambio de cultura y este cambio es muy complicado porque podemos cambiar la infraestructura, podemos cambiar, poner ventanas donde no las hay, pero si no hay cambio en la actitud nuestra, de cada uno de nosotros, esto no cambiará nunca y seguiremos haciendo las cosas, bueno,
no óptimas, ¿no? No digo que las hagamos mal, sino las podemos hacer mejor. Lo bueno de todo esto es que también depende de nosotros, es decir, que somos nosotros los motores del cambio, ¿no? Y un poco por eso, esa es la razón de humanizar. No es que no seamos humanos, lo somos. Y además cuando estamos al otro lado nos damos cuenta, ¿no? O sea, cuando pasamos a, porque cualquiera de nosotros puede, y lo hemos visto ahora en la pandemia, ¿no? Cualquiera de nosotros puede estar al otro lado, cualquiera de nosotros puede pasar de ser profesional sanitario a ser paciente o a ser familiar de paciente. Y desde ese punto, cuando tienes esa experiencia, te das cuenta de todas las cosas que faltan, ¿no? Que tú como paciente las necesitas, las demandas, pero que como profesional no las estás dando, ¿no? La fragmentación sanitaria es un hecho, ¿no? Es un hecho que también es necesario porque el campo del conocimiento en el mundo de la sanidad ha aumentado de forma exponencial en los últimos años, ¿no? Y no llegamos, no podemos saberlo todo, no podemos dominarlo todo y es normal que surjan las especialidades y las superespecializaciones porque es necesario, ¿no? Pero esto tiene su parte buena porque podemos ser más, bueno, más agudos o incidir mejor en el cuidado y en el tratamiento de las enfermedades, mm, pero también tiene la parte mala que perdemos el foco, ¿no? Voy a decir mucho lo de foco varias veces porque realmente creo que es importante. O sea, Claro. cuando una persona, un médico, es especialista, por ejemplo, en el hígado, es bueno, pues un gran pope de la hepatología, se olvida de que hay otros órganos, ¿no? Y todo el organismo está en relación, pero no es eso lo peor, ¿no? Que si no funciona el hígado, pues al final no funcionan los riñones, funcionarán mal el corazón, los pulmones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tú puedes tratar muy bien el hígado, pero no te puedes olvidar del resto, que también está ahí, ¿no? Pero no solamente es eso, es que nos olvidamos que debajo de ese hígado no es un órgano que vive solo, es una persona que tiene un hígado enfermo, ¿no? Entonces, lo que estamos atendiendo no es un hígado, estamos atendiendo a una persona y una persona que la debemos entender como un ser biopsicosocial, es decir, ninguno de nosotros estamos solos en el mundo, vivimos en una comunidad, con una familia, con unas relaciones, con un trabajo, bueno, nuestra vida es otra cosa que la enfermedad, ¿no? Afortunadamente. Y tendríamos que aprender a ver eh, a eso, ¿no? De esa manera a los pacientes, ¿no? En mi especialidad, pues evidentemente es muchísimo peor, porque ni siquiera podemos tener una relación, muchas veces una relación directa con el enfermo, ¿no? Porque está sedado, porque está dormido, etcétera, etcétera. Claro. Y eso nos complica mucho el ver al ser humano debajo de todo eso, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Y es importantísimo reconocerlo. Yo siempre digo que nosotros, los sanitarios, y sobre todo los que trabajamos en esta especialidad tan puntual, ¿no? Afortunadamente en la vida de la gente, somos un accidente en la vida de las personas. En la vida de la gente es mucho más que todo esto, ¿no? Mucho más que estar en un hospital o que tener una enfermedad. Yo veo a muchos pacientes, tenemos un seguimiento de pacientes que salen de la UCI para ver las secuelas que han podido tener. Y la verdad es que de verles en una cama llenos de tubos, de sondas, de aparatos, a verles entrar por la puerta de una consulta vestiditos de calle, arreglados, con sus uñitas pintadas, su labio pintado y de peluquería a la señora, pues la verdad es que dices, ahí reconoces al ser humano, evidentemente, pero es el mismo ser humano que tenía yo tumbado en una cama, dependiente de todo y en una situación de absoluta fragilidad, ¿no? Entonces, esa concepción que ahora se dice holística, ¿no? De los seres humanos, hay muy pocas especialidades que la tenga y el que desde luego más la tiene es el médico de familia, que es el médico que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, pero no solo a nosotros como individuos, sino a nuestra familia, a nuestras relaciones, conoce el ambiente en el que nos movemos, conoce a la comunidad, tiene esa capacidad de acompañarnos a lo largo de nuestra vida en lo bueno y en lo malo, ¿no? Sí. Son los confesores, son los psicólogos, es decir, hacen una función impresionante
no solo ya como médicos, que además tienen que tener unos conocimientos amplísimos y mantenerlos al día constantemente, ¿no? Porque ven todo y todo lo relacionan y tienen que hacer pues, esa visión en conjunto del organismo enfermo para atender todas las complicaciones y prevenirlas, ¿no? Y prevenir enfermedades. Es decir, el médico de familia es el pilar básico, es la base de la pirámide fundamental del sistema sanitario. Si se tiene un buen sistema de atención primaria, el sistema funciona, si no se cae. Y desgraciadamente, bueno, pues, son los profesionales que están menos valorados, que están, bueno, parece que están en primera línea de fuego para que se les dispare, para que se les critique, para que se les denoste, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Y tienen una labor preciosa y fundamental, ¿no? Eh, esa visión que ellos tienen, hay otras especialidades global que deberíamos tenerla. O sea, los que vemos a las personas en su globalidad, como los internistas o nosotros los intensivistas, deberíamos también aprender esa parte de, de los médicos de familia, ¿no? Esa parte de verles en el conjunto bueno, pues de su vida, ¿no? No solamente en ese punto, sino cómo son sus relaciones, cómo es su familia, el apoyo que tiene dentro, el apoyo. Es decir, es muy complejo y eso supone otro cambio también importante, ¿no? Los pacientes ahora mismo están valorados por muchos profesionales, están diferentes especialidades médicas, están las enfermeras, los auxiliares, los celadores, los psicólogos, los fisioterapeutas, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchas las profesiones sanitarias y que me perdonen algunos si lo dejo, bueno, farmacéuticos, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno hace su parte, ¿no? Y la hacen por el bien del paciente, pero no son capaces de ver entre todos al paciente, ¿no? Porque yo puedo ser rehabilitador y fisioterapeuta y hacer muy bien mi fisioterapia, pero si no entiendo cómo está el paciente en esa situación, qué otros problemas tiene, si no hablo con el médico responsable que sea, no sé cómo va la evolución del paciente, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, si puedo avanzar, si no. La comunicación médico-enfermera es fundamental. Todos tenemos el mismo objetivo, que es cuidar, curar, atender a los pacientes y a sus familias, pero tiene que haber comunicación entre nosotros. La comunicación es vital y no solamente es una comunicación de yo te cuento qué es lo que tienes que hacer, sino es una comunicación que supone un diálogo, ¿no? Un diálogo en el que todos ponemos en común lo que nosotros, cuál es nuestro objetivo y vemos cómo lo podemos arreglar y cómo lo podemos organizar y cómo podemos hacer que eso funcione, ¿no? Y además valorar el trabajo de los demás. Si no existiese cada una de esas profesiones, cada una de esas disciplinas, no haríamos nada, somos las piezas de un puzzle. Y ese puzzle, si no estamos todos, si estamos todos pero estamos desordenados, no se ve nada en el puzzle. Si faltan piezas, el puzzle no sale. Solamente si estamos todos coordinados, el puzzle queda bonito, ¿no? Queda la imagen que es el objetivo, que es la atención integral al paciente, ¿no? Y esa es una fragmentación visible, ¿no? Y hay otra fragmentación que a mí también me duele mucho, que es yo no lo llamo fragmentación, yo lo llamo matrix. En sanidad hay dos mundos, ¿no? Está el mundo de la gestión, el mundo de la organización y el mundo de la anestesia. Y son dos mundos paralelos que no se comunican. Estamos los asistenciales, que estamos a pie de cama o en las consultas viendo a los pacientes, sabiendo cómo están, que pisamos el baldosín, y luego están pues, los directores, los gerentes, los ministros, los asesores, etcétera, etcétera, ¿no? Que hacen un trabajo de organización, pero no se comunican con los profesionales de pie de cama. Es decir, no, o se pisa moqueta o se pisa baldosa, pero no hay, nadie pisa los dos sitios, ¿no? Nadie pisa las dos cosas a la vez.
Y eso es fundamental, porque pueden tener ideas maravillosas, pero ellos no las van a llevar a cabo, las vamos a llevar a cabo los que estamos a pie de cama. Y tienen que contar con nosotros primero para saber cómo están las cosas, si se pueden llevar a cabo, recibir nuestras ideas para poderlas estudiar y llevar adelante. Es decir, existen esos mundos paralelos que los dos hacen un trabajo importante, pero que no están coordinados. Y eso es otra fragmentación importante que cuesta mucho romper, ¿no? Cuesta mucho romper. Los hospitales están llenos de gerentes que no son sanitarios, que son economistas, en los ministerios exactamente igual. El acceder a ellos para contarles tus problemas o tus iniciativas es muy complicado muchas veces, con lo cual, bueno, pues al final rellenas un checklist de que sí lo he hecho, sí lo he hecho, sí lo he hecho, los objetivos, todas estas cosas y realmente nada es cierto, ¿no? O sea que hay una especie de incomunicación que no sirve para nada, ¿no? Son trabajos baldíos. Fomentar mucho el trabajo en equipo. En la UCI eso es fundamental, es fundamental. Em, Todos somos parte de un equipo y todos tenemos que trabajar a una, ¿no? No podemos ir cada uno por nuestro lado haciendo lo que queramos, ¿no? Cada uno tiene una responsabilidad y esa responsabilidad hay que llevarla adelante, pero solo no la puedes llevar adelante. O sea, yo puedo poner un tratamiento antibiótico perfecto y unos parámetros perfectos del respirador, pero si no tengo a una enfermera que le explico para qué es esto y le explico la importancia y no lo pone, pues realmente no hacemos nada, ¿no? O los cuidados, yo necesito saber, necesito unos ojos diferentes a los míos para ver cosas que los míos no ven, ¿no? La enfermería ve cosas que yo no veo, las auxiliares de clínica ven cosas, las auxiliares de enfermería ven cosas que yo no veo, son las que asean al paciente, los que les dan de comer, es decir, todo ese trabajo debe estar interconexionado y coordinado. Y la única forma de hacerlo es, pues eso, lo que se llama trabajo en equipo, pero fundamentalmente a base de una comunicación y de un diálogo y de una valoración del trabajo de los demás, ¿no? Y siempre, siempre, siempre acordarnos de que todo nuestro trabajo va enfocado hacia un objetivo y un fin, ¿no? Que es bueno, pues de ayudar a las personas que están enfermas, ¿no? Si los puedes curar, pues mejor, ¿no? Pero muchas veces no podemos curarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre podemos cuidarlos, ¿no? Es esa frase que se dice, ¿no? Solo puedes curar a veces, pero cuidar puedes cuidar siempre, ¿no? Y parece que son cosas que son independientes y que son, bueno, pues que o haces una cosa o haces la otra, no, siempre tenemos que cuidar. Si podemos curar, pues muchísimo mejor, pero el cuidado siempre es la base, siempre está ahí debajo, ¿no? Desde el primer momento. Los tres elementos básicos de, como decíamos antes, de la sanidad son los pacientes, evidentemente, sus familias y los profesionales sanitarios, ¿no? Todos formamos parte de ello, ¿no? Y todos tenemos que hacer nuestra parte de cuidado, ¿no? Es decir, evidentemente hay unas tareas que son más específicas de un grupo que de otro, ¿no? Pero todos podemos dar y podemos recibir, ¿no? El- el- Cada uno da y recibe lo que puede dar y lo que debe recibir, o así debería ser, ¿no? Me parece que los profesionales sanitarios solo tenemos que dar, pero también tenemos que recibir. Bueno, ahora yo creo que en la pandemia ha quedado clarísimo la fragilidad, ¿no? Del ser humano, pero no solamente de los pacientes, sino de los sanitarios, ¿no? O sea, necesitamos también ser cuidados, cuidar al cuidador, ¿no? Si nosotros no somos cuidados, si no se nos atiende en nuestras necesidades, en nuestras cosas más básicas para poder hacer nuestro trabajo, al final surge el burnout, ¿no? Surge el desgaste profesional y eso lleva implícito pues, el abandono de la profesión o el hacerlo mal o simplemente el cubrir el expediente, ¿no? O perderte como profesional, ¿no? Después de esta pandemia se han perdido muchas profesiones, muchos profesionales se han perdido, no quieren volver a trabajar, ¿no? Porque, bueno, realmente ha sido muy duro, pero también se ha visto que el sistema, cuando digo sistema, digo la organización sanitaria, ¿no? La organización sanitaria no ha contado con que los profesionales hemos sufrido mucho, ¿no?
Y no ha sido más que la gota que ha colmado el vaso, porque no veníamos limpios, no veníamos vírgenes, veníamos muy claro, cansados todos, muy machacados, con claro. una situación profesional muy complicada en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha sido la gota que ha colmado el vaso y te das cuenta que no se ha sabido cuidar al cuidador, ¿no? Se nos ha exigido, lo hemos dado todo, pero no se ha sabido cuidar. Es decir, todos necesitamos esos cuidados y podemos darlos también, ¿no? El paciente cómo puede colaborar en esta humanización, ¿no? Yo creo que primero tiene que entender y saber cómo es el sistema sanitario, ¿no? Que tampoco somos máquinas, sino que somos seres humanos exactamente igual que él, que tenemos unas capacidades y un conocimiento para intentar ayudarle, pero la enfermedad está ahí, la muerte está ahí, o sea que eso no lo podemos evitar, ¿no? Mm, Desgraciadamente o afortunadamente, porque la vida es así, ¿no? Tenemos que aprender del sufrimiento, tenemos que aprender del dolor, la muerte no va a desaparecer porque nosotros o la sociedad lo quiera, va a estar ahí, ¿no? Entonces, tienen que entender eso también, tienen que entendernos a nosotros, tienen que entender cómo se trabaja en sanidad y quién es bueno, el que ayuda a que todo esto pueda ir adelante. Tienen que conocer su enfermedad y cuidarse, ¿no? Que eso es algo fundamental. Parece que nosotros, los sanitarios, somos los encargados de resolver los problemas, pero hay problemas que necesitamos, evidentemente, la colaboración del paciente y de su familia para que esto salga adelante, ¿no? mm, Y luego, si hablamos de ese trabajo en equipo a tres, la familia tiene un papel fundamental. La familia es cuidador antes, durante y después, ¿no? Del paso por el hospital o del proceso de una enfermedad. Y la familia, los seres queridos, tienen que formar parte de este engranaje, de este sistema, ¿no? Hay que dedicarles tiempo, porque ellos también sufren, evidentemente, ¿no? Y no mm, solamente tenemos que atender eso, ¿no? Sus necesidades psicológicas, emocionales, espirituales o de ayuda física y ayuda material, ¿no? Sino tenemos que enseñarles, ¿no? Tenemos que enseñarles cómo cuidar, cómo poder hacerlo, para que entre todos, que si el paciente hace su parte, si la familia hace la suya, nosotros hacemos la nuestra, siempre coordinados y con ese espíritu de ayuda y de colaboración, las cosas siempre saldrán muchísimo mejor. Es decir, los papeles no siempre son estables, ¿no? A ti te mm. toca esto, a ti te toca lo Sí, otro. Yo creo que entre todos, en su momento cada cual, tenemos bueno, pues que hacernos cargo y sacarlo adelante, ¿no? Eh, mm, yo creo que esto se puede conseguir, igual que todo va a costar mucho, ¿no? Pero el autocuidado es una cosa muy, muy importante, ¿no? Durante estos 2 días yo creo que vamos a aprender mucho, mucho de cuidados, ¿no? ¿Y qué es el cuidado? Yo no sabría definirlo exactamente. Si me pides una forma de que todos nos podamos implicar y que esto lo hagamos nuestro, para mí el cuidado es preocuparse por el otro. Cuando tú te preocupas por el otro, eh, ya estás cuidando, ¿no? mm, Esa preocupación a veces pues, significa tratarle, curarle y otras veces significa acompañarle, sostenerle, estar con él, ¿no? Muchas veces cuando vemos que no podemos curar pensamos que hemos fracasado y desaparecemos porque parece que ya no somos útiles o lo vivimos como un fracaso personal los sanitarios y, bueno, pues nos duele y no sabemos afrontarlo y desaparecemos, ¿no? Y no debe de ser así, o sea, nosotros debemos eh, acompañar siempre, ¿no? Ser ese apoyo que necesitan, esa mano a la que agarrarse, esos ojos a los que mirar, ¿no? Bueno, con la honestidad en la mirada y la verdad, ¿no? De cómo es la vida, ¿no? Darle las ayudas que necesita, buscarlas si no somos nosotros los que se las podemos dar. En el fondo es eso, es preocuparse por el otro, no es otra cosa que la regla de oro, ¿no? sí, Hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, ¿no? A nosotros, si nos pusiésemos enfermos, nos gustaría que nuestro médico y nuestra enfermera no desapareciesen, sino que estuviesen ahí, aunque supiésemos que no vamos a volver a casa o que no nos vamos a curar o que el final está cerca, ¿no? Es bueno, crear esas relaciones mucho más allá de lo profesional, ¿no?
Yo creo que sí hemos aprendido muchas cosas y muchas cosas que, bueno, también desaprendido. Hemos aprendido a hacer las cosas también de forma diferente, ¿no? Mm, el COVID ha venido y nos ha removido a todos, nos ha movido los cimientos, nos ha movido el suelo bajo nuestros pies, ¿no? Nos hemos enfrentado a algo que como sociedad y ya como sanitarios no habíamos vivido nunca ni creo que se vuelva a vivir, o igual sí, espero que no, pero enfrentarse a una pandemia tan agresiva, con tan pocos medios, sin esperarla y tan brusca, tan explosiva, ¿no? Y sin saber cómo, pues cómo tratar a los enfermos, porque es algo absolutamente nuevo. O sea, Claro. ahora estamos aprendiendo lo que funciona y lo que no funciona, pero en los momentos iniciales, pues hacíamos cábalas de que si esto podía funcionar y usábamos todo lo que estaba en nuestra mano con cierto bueno, pues conocimiento de cómo funciona el organismo, de las vías inmunológicas y demás, con tratamientos para frenar lo que estábamos aprendiendo que estaba pasando en los enfermos, ¿no? En los que se iban infectando. Pero realmente no sabíamos cómo curar y no se puede curar el COVID. Es decir, tenemos un sistema de prevención que es una vacuna, pero no existe una medicación que sea curativa para el COVID, ¿no? Es decir, todo esto nos ha removido muchísimo y nos ha dejado ojipláticos, ¿no? Nos hemos sentido absolutamente vulnerables, ya no vulnerables porque nos pudiésemos infectar nosotros también, como fue mi caso, afortunadamente fue leve, pero bueno, pues ahí estaba, ¿no? Todos éramos carne de cañón, todos éramos personal de riesgo, todos nos podíamos contagiar en cualquier momento, ¿no? Ya tenías ese miedo, pero el miedo fundamental era que no podíamos atender a nadie en las condiciones óptimas, ni muchísimo menos, ¿no? Y veías esa vulnerabilidad propia y la vulnerabilidad del sistema. O sea, no había recursos humanos, no había recursos materiales, no había nada. Entonces hemos tenido que desaprender en cierto momento, en cierto grado, pues para volver a las bases, ¿no? O sea, vamos no vale todo esto tan bonito que hemos tenido durante todo este tiempo, este castillo tan bonito que es un castillo con cimientos de barro, ¿no? Todo esto ya no vale, tenemos que volver a lo básico, ¿no? A la investigación, al tratamiento por la fisiopatología, bueno, cosas de estas que igual es difícil de explicar, pero que nos ha vuelto más humanos, por decirlo de alguna forma. Si alguien estaba un poco endiosado en su subida a su pedestal, esto le ha puesto en el punto en la casilla de salida otra vez, ¿no? Em, hemos aprendido que, que valoramos las cosas realmente cuando las perdemos, ¿no? Sí, Que perder cosas tan básicas como la comunicación, ¿no? Como el acompañamiento, que no le damos a veces tanta importancia, cuando te das cuenta que no lo tienes, cuando te das cuenta que los pacientes están solos, que tú estás solo, que ese apoyo de los compañeros, del servicio, del equipo, desaparece porque cada uno tenía nos dispersamos completamente para poder, pues, junto con otros profesionales, atender todo lo que podíamos y de aquella manera, ¿no? Esa soledad, esa incomunicación que todos hemos sufrido y antes no le dábamos importancia, te das cuenta que es vital en nuestro trabajo eh, y para hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Em, Toda esta labor de humanización que hemos llevado a cabo se basa mucho en la colaboración entre todos, ¿no? Y en que todos podamos participar. Pues esa participación se olvidó, se perdió. Estamos empezando a recuperarla, pero las familias, los familiares no han entrado en el hospital a acompañar y a estar con los pacientes, pues solamente cuando bajaba la ola y en algún momento, pero realmente no hemos vuelto a como estábamos, ¿no? Y eso es algo que pesa mucho, ¿no? Hemos aprendido que no nos gusta trabajar así, que queremos hacer las cosas, seguir haciendo las cosas mejor. Al recuperarlas es como si entrara aire fresco por la ventana de nuevo, ¿no? Ha sido una cura de humildad para muchos de los profesionales, ha sido un reseteo
para muchos de nosotros también, ¿no? Para poner la brújula y la escala de valores como la tenemos que poner, ¿no? Hay mucha gente que ha perdido a alguien de su... Muchos hemos perdido compañeros y muchos han perdido a alguien de su familia, ¿no? Y te das cuenta que lo importante es, bueno, pues es estas relaciones, esta, esta vida, ¿no? Que podemos perder de un plumazo, ¿no? Y que está compuesta por todos estos elementos vitales y que es lo que nos hace pues, ser lo que somos, ¿no? Eh, Empiezas a relativizar muchas cosas, antes le dabas mucha importancia a cosas que ahora ves que no la tienen. Es decir, es poner otra vez la brújula hacia el norte. Y yo creo que lo importante de todo esto no es lo que hemos aprendido, lo importante es que no lo debemos olvidar, ¿no? Que ojalá no nos olvidemos de todo esto que hemos aprendido, porque es lo que nos ayuda a avanzar, ¿no? Y a ser lo que debemos ser, ¿no? Y a querernos entre nosotros y a poder pues hacer de este mundo algo un poquito más justo, más amable, más humano, ¿no? Eh, Eso es lo que pienso yo, ¿no?